Buenas Noche, tardes a Lili. todos. Muy Vamos a bien, dar gracias. inicio. Bien, también. Si pueden empezar a compartir, Germán, por favor. Listo. Vamos a dar Wilson, inicio al tercer ciclo de seminarios de la red CITED. Reciban un cordial saludo desde Asunción, Paraguay. Permítanme presentarme, soy Shirley Duarte, soy la coordinadora de la red CITED en Bavío 100, que tiene su sede en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Asunción. Brevemente, CITED es el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo. Fue creado en 1984 y desde entonces han participado en este programa más de 28.000 investigadores, empresarios y expertos iberoamericanos en áreas prioritarias del conocimiento. Entre sus objetivos, CITED busca promover la cooperación en temas de ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo armónico de Iberoamérica. Es así que CITED financia redes de investigación cada año y en este caso en Bavío 100, que es la red iberoamericana para la obtención de envases biodegradables 100% de origen natural. Fue financiado desde el año 2021 y está en su tercer año de desarrollo. Tenemos como principal objetivo contribuir al desarrollo de envases biodegradables a partir de materias primas innovadoras y naturales para la industria de alimentos. Entonces, hoy iniciamos con la segunda charla del tercer ciclo de seminarios de la red CITED. Tenemos quien nos acompaña, que está el profesor Germán Ayala Valencia. Él es profesor de la Universidad Federal de Santa Catarina en Brasil. Es ingeniero agroindustrial de la Universidad Nacional de Colombia. Es magíster y doctor en ciencias por la Universidad de San Pablo, Brasil. Y Wilson Daniel Caicedo, que cursa actualmente su doctorado en Ingeniería de Alimentos en la Universidad Federal de Santa Catarina. Previamente obtuvo su título de máster en Ingeniería de Alimentos en la misma institución y es ingeniero agroindustrial graduado de la Universidad Nacional de Colombia. Entonces, una vez más, agradecerles a todos por estar presentes en este segundo seminario y te doy la palabra a Germán, por favor, para que inicies con la presentación. buenas tardes a todos. Primero que todo, agradecer a la profesora Shirley por crear estos espacios de discusión y de intercambio de conocimientos. Espero que se encuentren bien. Como Shirley ya nos presentó, mi nombre es Germán Ayala Valencia, soy profesor y en este caso orientador del candidato a doctor Wilson Daniel. Voy a hacer una breve introducción de lo que es nuestro grupo de investigación. Nuestro grupo de investigación se llama Alimentos, Macromoléculas y Nanotecnología. Este grupo de investigación es conformado por mí y también en el mismo grupo está la profesora Auxileni y la profesora Jessica. O sea, somos 3 profesores que integramos este grupo de investigación y en uno de los ejes de acción está específicamente el desarrollo de envases biodegradables. En este eje de trabajo desarrollamos diversas investigaciones en el área de envases y recubrimientos para alimentos, básicamente a partir de biopolímeros, y también hacemos la incorporación de biomoléculas y nanomateriales. También tenemos como interés el desarrollo de materiales en escala de laboratorio y también hacer la escala, o sea, la producción en escala semi-industrial. En el trabajo que hoy Wilson nos va a presentar, se han desarrollado nanomateriales a base de almidón y estos nanomateriales se están utilizando para estabilizar biomoléculas y se espera entonces que a futuro estos nanomateriales activos puedan ser utilizados como aditivos para el desarrollo de envases activos y que puedan después ser incorporados, aplicados en alimentos. Entonces, Wilson, dejo contigo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Germán. Buenas tardes a todos y a todas. Inicialmente, quiero agradecer al Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, CITED, por permitirme presentar ese trabajo en este evento. Como ya me presentaron, mi nombre es Wilson Daniel Caicedo Chacón, mi orientador es el profesor Germán, y bueno, voy a dar comienzo a la presentación de mi trabajo, que está titulado como
optimización del proceso de producción de nanopartículas de almidón cargadas con compuestos fenólicos del propóleo por el método de precipitación con antisolvente. Entonces, el objetivo de este trabajo sería entonces desarrollar, como bien dice su título, nanopartículas de almidón por el método de precipitación con antisolvente para la absorción de compuestos fenólicos del extracto etanólico del propóleo verde para posible inserción de estas nanopartículas tanto en envases, en filmes o en matrices alimentarias para crear alimentos funcionalizados. Basado en esto, los objetivos específicos entonces son extraer los compuestos fenólicos del propóleo verde, producir nanopartículas de almidón por el método de nanoprecipitación y compararlas con las nanopartículas de almidón cargadas con compuestos fenólicos y finalmente realizar optimizaciones. Optimizaciones basadas en minimizar el tamaño de partícula y la polidispersidad y optimizaciones basadas en maximizar la absorción de compuestos fenólicos en estas nanopartículas. Entonces, ¿cuál es la justificación de este trabajo o por qué pues nació esta propuesta de este trabajo de investigación? Como bien sabemos, en las industrias últimamente pues se ha aumentado el interés tanto de crear alimentos funcionales como de crear películas activas, ¿no? Y también las personas también se han cada vez motivado más en tener una alimentación responsable. Esta funcionalización es incentivada principalmente por compuestos bioactivos. Esta concientización de la buena alimentación no solo es basada en hacer un buen balance en proteínas, carbohidratos y lípidos, sino también en compuestos bioactivos como compuestos fenólicos, flavonoides, eh, aceites esenciales, vitaminas, entre otros. Pero existe una problemática con estos compuestos bioactivos que se desnaturalizan con diferentes condiciones ambientales, como por ejemplo, se inestabilizan a la luz, al oxígeno, al calor. Por ejemplo, cuando se quiere incorporar alguna matriz con una base acuosa, presentan insolubilidad. Este es un problema común, ¿no?, en la inserción de compuestos bioactivos porque la mayoría de estos son liposolubles. Entonces, nace como solución aplicar la nanotecnología en este tipo de situaciones. Incorporar estos compuestos bioactivos en matrices a escala nanométrica. Recordemos que cuando nosotros reducimos partículas de tamaño micro a tamaño nano, estamos aumentando el área superficial específica. Por ende, aumentamos la reactividad, aumenta la interacción con su medio. Por lo tanto, aumentamos la eficiencia. En este caso sería la eficiencia de absorción o aprovechamiento en nuestro cuerpo, ¿no? O aprovechamiento van a ser más eficientes en su actividad, por ejemplo, si son incorporadas en un filme. Entonces, como solución nace la estabilización de compuestos bioactivos en matrices biopoliméricas a escala nanométrica. Esta estabilización se realiza comúnmente de dos maneras. Absorción, que es la estabilización de compuestos bioactivos en la superficie de los biopolímeros, o la encapsulación, que es la incorporación dentro de estas matrices nanoestructuradas. Los polímeros que usualmente son utilizados tanto para filmes como materiales carreadores de compuestos fenólicos son como por ejemplo la celulosa, la maltodestrina, la quitosana, proteínas como la ceína, algunos tipos de albúmina, entre otros. En este caso nosotros decidimos utilizar el almidón, específicamente el almidón de yuca, ya que este es un polímero que se encuentra ampliamente biodisponible en la naturaleza y es un compuesto pues biocompatible para la digestión en nuestro cuerpo. Entonces, por ende, este es un material óptimo para realizar esta encapsulación de compuestos bioactivos. En el momento de la nanoestructuración, que es realizada con diversos métodos, obtenemos diferentes tipos de nanoestructuras de almidón, como por ejemplo
las nanofibras, los nanocristales, las nanopartículas, las nanomicelas y las nanovesículas. En el caso de las nanofibras y los nanocristales, son usualmente utilizados como material reforzante, como por ejemplo en las películas. Las nanopartículas también han sido utilizadas como material reforzante, pero tienen en particular de que estas también tienen la capacidad de absorber compuestos fenólicos. Las nanomicelas y las nanovesículas tienen la funcionalidad de encapsular compuestos fenólicos. Por lo tanto, debido a la funcionalidad que tienen las nanopartículas de encapsular compuestos fenólicos y ser fácilmente incorporadas en películas, fue elegida pues este tipo de nanoestructuras para nuestro trabajo. Para la absorción de compuestos fenólicos, en este caso, para la absorción de compuestos fenólicos del propóleo verde. Recordemos que el propóleo verde es un material resinoso que es producido por las abejas para la defensa de su panal, para la defensa que a, a microorganismos pues, y a enfermedades que estas abejas también pueden tener. Por eso, nosotros estamos interesados pues, en la extracción de compuestos fenólicos porque sus componentes tienen múltiples funcionalidades. En diversos trabajos que han realizado autores han observado que tienen propiedades antimicrobianas, antivirales, antiinflamatorias, entre otras. En nuestro caso, nosotros decidimos pues obtener estos compuestos funcionales a través de un extracto etanólico. Pero ¿cómo nosotros vamos a realizar la estabilización de estos compuestos fenólicos en una matriz nanoestructurada de almidón, que en este caso son las nanopartículas? Por el método de nanoprecipitación, que es un método de nanoestructuración de almidón que simultáneamente realiza la absorción, la estabilización de compuestos fenólicos. ¿De qué trata este proceso? De la incorporación de un antisolvente, en este caso el extracto etanólico, a una fase solvente, que en este caso sería el almidón gelatinizado. Ese proceso consiste en la mezcla del antisolvente a la fase solvente. ¿Y qué es lo que ocurre? Eh, Comienza a insolubilizarse el almidón porque este no es afín al etanol y este comienza a producir partículas a partir de las cadenas de amilosa y amilopectina que se encuentran ya dispersas en esta fase solvente. Por medio de esa insolubilización se comienzan a producir las nanopartículas, que claramente este es un proceso que tiene que ser controlado, parece simple, pero es un proceso complejo. Finalmente vamos a producir la suspensión de nanopartículas y por último, pues se tiene que realizar la eliminación de solventes para su utilización. Basado en esto, pues montamos una metodología para realizar este trabajo. En primer lugar, realizamos la producción de nanopartículas de almidón de yuca por el método de precipitación con antisolvente. En segundo lugar, nosotros realizamos una optimización de la producción de estas nanopartículas cargadas con compuestos fenólicos de propóleo verde mediante un diseño experimental completo, teniendo en cuenta que fueron utilizados los factores de porcentaje de almidón, relación antisolvente-solvente y la velocidad de agitación en 3 distintos niveles. Y por último, fue realizada una optimización para maximizar la absorción de compuestos fenólicos en estas nanopartículas de almidón, utilizando pues también los mismos factores y los mismos niveles, solo que en este caso empleando un diseño experimental más reducido. Entonces, pues nosotros iniciamos a hacer experimentaciones para obtener los parámetros para realizar el diseño experimental. Con esto iniciamos a hacer un barrido por los diferentes parámetros. En este caso, los parámetros evaluados fueron el porcentaje de almidón en concentraciones de 1, 3 y 5% y en diferentes proporciones de antisolvente-solvente. En este caso, la proporción de antisolvente sería este número de aquí a la izquierda, 0,1, y el de la derecha es del solvente. En este caso, utilizando proporciones de 0,1 a 1 hasta 0,8 a 1. En los casos de estas dos últimas proporciones, fueron utilizadas solo hasta la proporción 0,6 a 1, porque a partir de esta proporción en adelante se comienzan a crear
unos supercúmulos que son indeseados, ¿no? Esos supercúmulos o la precipitación, en este caso, la precipitación excesiva en este caso es indeseable porque en el momento de la absorción de compuestos fenólicos, esto reduce la biodisponibilidad de absorción en nuestro cuerpo. Según la literatura, para garantizar la producción de nanopartículas de almidón estables, un buen indicio es la producción de soluciones turbias. Una solución turbia indica la producción de nanopartículas estables. Entonces, basado en esto, nosotros comenzamos a reducir nuestro diseño experimental, que fue en este caso desde 0,2 hasta 0,1, y en este caso solo fue utilizado hasta una concentración de 3% de almidón, ya que a partir de 5% se comenzaban a producir fácilmente estos agregados, estos supercúmulos. Basado en esto, pues comenzamos a realizar otras experimentaciones previas al diseño experimental y observamos esto. Estos son gráficos que describen la distribución de tamaño de partículas. En la gráfica A de esta imagen podemos ver la distribución de tamaño de partículas de las nanopartículas de almidón sin propóleo. Y en la figura B, C y D observamos la distribución de tamaño de partículas de almidón con el propóleo. Lo que conseguimos observar a simple vista aquí, de manera rápida, es que este gráfico aquí, que es de las nanopartículas de almidón sin propóleo, tiene una polidispersión que va desde la producción de nanopartículas hasta la producción de micropartículas. Y nosotros realizamos la producción de nanopartículas de almidón con propóleo con las mismas condiciones. En este caso, pues fue variado en este gráfico aquí la velocidad de agitación, la proporción de antisolvente con solvente y en este aquí la concentración de almidón. ¿Qué observamos? Que aún habiendo utilizado las mismas condiciones, conseguimos obtener, gráficos monodispersos. Esto fue pues un resultado muy benéfico para nosotros porque en la mayoría de las investigaciones que se realizan para la obtención de nanopartículas con el método de precipitación antisolvente, tiene que ser utilizado un surfactante o un estabilizante para evitar esta polidispersión o para controlar el tamaño de partículas a escala nanométrica. En este caso, no fue necesario realizar esta incorporación de estos surfactantes. Por lo tanto, pues, bueno, esto fue muy benéfico para nosotros. Pasando estos gráficos a estas tablas, podemos observar con facilidad los efectos de cada uno de los parámetros que fueron variados para la producción de nanopartículas. En esta fila tenemos aquí las nanopartículas de almidón sin propóleo, observando aquí el tamaño de partícula y la polidispersión. Recordemos que la polidispersión varía desde 0 hasta 1, donde 0 es una dispersión monomodal y el valor de 1 tiene una dispersión muy amplia, es una polidispersión. Y observamos que aquí llega hasta valores de 1, que es algo bien indeseable. En estas tres últimas filas podemos observar las nanopartículas de almidón, los resultados, variando la velocidad de agitación, la proporción antisolvente-solvente y el porcentaje de almidón. Y aquí observamos los resultados de tamaño de partícula y polidispersión. Conseguimos observar que la velocidad de agitación y la concentración de almidón fueron los parámetros que tuvieron un impacto, un efecto significativo para la disminución del tamaño de partícula y para disminuir la polidispersión. Recordemos que un menor tamaño de partícula nos va a permitir una mayor absorción de compuestos fenólicos, que eso es lo que nosotros queremos. Y una polidispersión baja nos va a permitir o nos va a garantizar una liberación controlada de estos compuestos. En cuanto a la velocidad de agitación, observamos que cuanto mayor es la velocidad de agitación,
menor es el tamaño de partícula y menor es la polidispersidad. ¿Por qué ocurre esto? Porque cuanto mayor es la velocidad, mayor es la velocidad de homogenización que se está realizando, ya que a velocidades menores está la probabilidad de que el antisolvente esté en concentraciones mayores en otras áreas de la solución, lo que causa la producción de aglomerados y agregados. ¿Y por qué? Bueno, y aquí en cuanto al efecto del porcentaje de almidón, observamos que cuanto mayor es el porcentaje de almidón, mayor es el tamaño de partículas. ¿Por qué ocurre esto? Porque al haber más cantidad de almidón está la probabilidad de mayor colisión entre las nanopartículas, creando aglomerados o creando partículas fuera de la escala nanométrica. Después de ejecutar el diseño experimental y obtener el modelo optimizado, obtuvimos estas gráficas aquí, estas superficies de respuesta. En esta primera que observamos una superficie de respuesta con porcentaje de almidón 1%, en esta 2% y en esta 3%. Observando aquí los parámetros de entrada de antisolvente, solvente y la velocidad de agitación. Según el modelo obtenido, conseguimos observar que la mejor condición para la producción de nanopartículas de almidón, disculpe por el sonido de fondo, la mejor condición para la producción de nanopartículas de almidón fue el uso de 1% de almidón, una proporción de antisolvente-solvente de 0,2 a 1 y una velocidad de agitación de 900 RPM. En el laboratorio nosotros conseguimos obtener en la mejor condición un tamaño de partícula de 145.3 nanómetros, con un valor predicho por el modelo de 138,6 nanómetros, que es un valor estadísticamente similar, lo que pues nos da confiabilidad en el uso del modelo obtenido para la realización de esta superficie de respuesta. Y un índice de polidispersidad de 0.195 obtenido en el laboratorio y un valor predicho por el modelo de 0.186%. Por último, aquí tenemos los resultados de la maximización de la absorción de compuestos fenólicos, observando en este primer gráfico un diagrama de Pareto, donde observamos los efectos de cada uno de los parámetros. Disculpa. Observamos que aquí en la maximización de la absorción de compuestos fenólicos, el único parámetro que tuvo un efecto significativo fue el porcentaje de almidón. Y en este gráfico aquí en este gráfico observamos una superficie de respuesta en el cual tenemos como parámetros de entrada el porcentaje de almidón y la velocidad de mezcla. Observamos aquí que cuanto menor es el porcentaje de almidón, mayor es la capacidad de absorción. Y por lo que habíamos visto en los gráficos anteriores, con un menor porcentaje de almidón utilizado, las partículas de almidón van a ser menores. Entonces, esto lo que nos quiere decir es que nos está garantizando una mayor absorción de compuestos fenólicos por la disminución del tamaño de partícula, lo que habíamos hablado al inicio de esta presentación, que la disminución del tamaño de partícula pues nos garantiza una mayor absorción de compuestos fenólicos. Según el modelo optimizado, obtenido en estas superficies de respuesta, obtuvimos las mejores condiciones para la producción de estas nanopartículas, obteniendo la mejor condición utilizando un 1% de almidón, una relación de antisolvente-solvente de 0,2 a 1 y una velocidad de agitación de 300 RPM. Con estas condiciones dieron como resultado una eficiencia de absorción de 50.5%
que se alineó estrechamente con el valor previsto, que fue de 52.5%, que fue el obtenido por el modelo. En esta mejor condición conseguimos absorber 111.2 miligramos de compuestos fenólicos por gramos de almidón, de las nanopartículas de almidón, que este es un valor que está en la media de la carga de compuestos fenólicos observada en la literatura, y que según pues la literatura, una carga de esta cantidad, de esta concentración, tiene el potencial de tener propiedades funcionales como antimicrobiana, antiinflamatoria, antimicrobiana, entre otras. Y bueno, como conclusiones tenemos aquí de que estos procesos de optimización nos permiten pues observar, identificar los parámetros que nos permiten realizar las optimizaciones del proceso, ya que pues una optimización nos permite encontrar la máxima eficiencia del parámetro que nosotros queremos mejorar, ¿no? En este caso nos permitió minimizar el tamaño de partícula, minimizar la polidispersidad y maximizar la eficiencia de absorción de compuestos fenólicos. Una cosa que no había mencionado, este proceso de optimización nos permitió reducir significativamente el uso de antisolventes en este proceso, ya que en trabajos anteriores la mínima relación que ha sido utilizada para producir nanopartículas de almidón en el proceso de nanoprecipitación es una relación 1:1 solvente-antisolvente. Y aquí conseguimos producir nanopartículas en una relación de 0,2:1, reduciendo aproximadamente un 80% el uso de antisolventes, ¿no? Que esto pues en este caso fue utilizado etanol, y el etanol absoluto pues es un reactivo pues que no es muy barato, ¿no? Y bueno, según estos resultados en cuanto a su carga de compuestos fenólicos, nos permite pues abrir paso a la evaluación de su actividad. Su actividad puede ser antioxidante, antimicrobiana, entre otros tipos de propiedades. Y bueno, también observamos de que estas nanopartículas tienen el potencial de ser inseridas en películas para producir, pues, finalmente unas películas activas para el aumento de la vida útil de diferentes tipos de alimentos. Bueno, y finalmente quiero agradecer nuevamente a esta organización, CITED, por la invitación, por permitirme presentar este trabajo en este evento. También agradezco claramente a mi universidad, a la Universidad Federal de Santa Catarina, y al programa de posgraduación de Ingeniería de Alimentos en el cual me encuentro, a mi grupo de investigación, Nanobio and Food, y a los laboratorios que me permitieron ejecutar estos experimentos, que es el laboratorio PROFI, el laboratorio LIEB, y finalmente a la entidad FAPESC, que es la que me proporciona la beca pues, para mi sostenibilidad aquí. Muchas gracias a todos por la atención. Wilson, muchas gracias por tu presentación. Gracias. Muchas gracias, Wilson. Muchas gracias, Germán, por la presentación. Voy a dar un espacio aquí para las preguntas que puedan tener nuestros oyentes. Estoy viendo en el chat. Camilo dice, buenas. ¿Se considera en el rubro almidón como nanopartículas que sean mayores a 100 nanómetros? Y luego dice, una nanopartícula, nanopolvo, nanorracimo o nanocristal, es una partícula que posee las 3 dimensiones menores que 100 nanómetros. Bueno, hay diversos, pues no hay hasta ahora una normativa, ¿no?, que diga cuál es el tamaño para que sea catalogado como nanométrico, ¿no? Pero en la mayoría de los artículos en los que tratan de biopolímeros, ya de partículas que pues no son sintéticas, se dice que las nanoestructuras vienen desde los 1000 nanómetros para abajo.
Ya cuando nosotros hablamos de nanoestructuras que no son biológicas, como por ejemplo metales, en estos tipos de artículos usualmente catalogan partículas de tamaño nanométricas por debajo de los 200 o de los 100 nanómetros. Pues en el área de nosotros, que es en el área de alimentos, pues usualmente son catalogados como nanopartículas a estas debajo de los, sería de un micrómetro, un micrómetro, sí. Muchas gracias, Wilson. Por un lado. Valentina dice, muy buena presentación, gracias. Muchas gracias, dice Camilo también. Tiene una pregunta más aquí, Valentina. ¿En qué tipo de sistemas se puede analizar la polidispersión? ¿Deben estar las partículas en una matriz polimérica necesariamente? ¿Cómo? No entendí. ¿Me repites la pregunta nuevamente? Disculpa. Sí, dice, ¿en qué tipo de sistema se puede analizar la polidispersión? ¿Deben estar las partículas en Ah, una bueno. matriz polimérica necesariamente? Esta polidispersión, pues en este caso fue utilizar la técnica de DLS, dispersión de luz dinámica, y en este caso pues fueron analizadas disculpa, las nanopartículas de almidón en medio acuoso, ya que esta técnica no permite realizar la cuantificación del tamaño de estas partículas en medios sólidos. Ok, muchas gracias, Wilson. No sé si alguien más tiene alguna consulta que quiera realizar. Puede levantar la mano también si prefiere hacerlo por voz alta. A viva voz. Yo tengo una pregunta. Bueno, Norwin pregunta con respecto a la estabilidad de los compuestos fenólicos. ¿La matriz de almidón puede asegurar larga vida útil o estabilidad de estos? Claro, pues este es el objetivo, ¿no? De la incorporación, de la estabilización de compuestos bioactivos en el almidón, ya que pues estas solas pues se desnaturalizan de manera muy fácil. Ya el objetivo de este trabajo es la estabilización de compuestos bioactivos en el almidón para asegurar su vida útil. Eh, pues hasta el momento pues aún no se ha evaluado su estabilidad, ¿no? Pero claramente esto va a garantizar pues un aumento en su funcionalidad. Ok, muchas gracias, Wilson. Si es que ya no hay preguntas, voy a hacerte una pregunta final, ¿verdad? Si la composición de estas nanopartículas con respecto al contenido amilosa y amilopectina, ¿se sabe si es similar o si varía respecto al almidón original? Este es un estudio que está pendiente en realizar, ¿no? Porque cuando nosotros realizamos la síntesis de nanopartículas, eh, a veces queda una suspensión, ¿no? Una suspensión turbia. Eh, Probablemente esta pues tenga una cantidad de amilosa o amilopectina, pero hasta el momento no se ha evaluado. Están pendientes pues los análisis de rendimiento para evaluar pues qué tanto almidón pues se produjo en nanopartícula y qué tanto de estas nanopartículas pues tienen porcentajes de amilosa o amilopectina. Perfecto. Bueno, muchas gracias una vez más, Wilson, Germán también. Quiero invitarles a todos también a que puedan visitar nuestra página web de la red, que estoy colocando aquí en el chat. Este video va a quedar en YouTube para los que quieran también volver a escuchar el video, va a estar en la página web. Y claro, si me lo permiten, Germán y Wilson, Claro. entonces vamos a poder colocar en la página web. Y los invitamos también aprovecho para invitarlos a la tercera presentación de este ciclo de seminarios
Va a ser en la última semana de octubre. Vamos a estar enviándoles la invitación también. Y entonces los esperamos a todos nuevamente con nuestra tercera conferencia virtual en este tercer ciclo de seminarios. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Wilson. Muchas gracias, Germán. Y muchas gracias nuevamente. Y nos volvemos a ver en la última semana de octubre, si Dios permite. Doy por terminado entonces esta segunda charla. Muchas gracias, dice el profesor Jairo. Muchas gracias, dice Camilo. Excelente.